¿Es la Biblia la verdad absoluta? ¿Qué lugar ocupa dentro de las corrientes religiosas de nuestros tiempos? ¿Qué implicación o consecuencia tiene para el individuo el aceptar o no esta declaración como verdad? Así damos la bienvenida a este programa. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Patricia, aquí con un nuevo programa, ¿verdad?, acerca de esta sociedad postmodernista en la que nos encontramos. Bien, podríamos llamar a este programa La verdad en el mundo postmodernista. Pudiéramos titularlo así. Para empezar, yo creo que muchos no tienen claro, no han visto definido lo que es una sociedad postmodernista. ¿Cómo caracterizaríamos este término? Bueno, yo creo que hay diferentes cosas que le caracterizan, pero quizás las tres principales, primordiales que pudiéramos usar. Una es la ausencia de valores absolutos y por tanto el no reconocimiento de que exista una verdad objetiva. Dos, la celebración de la diversidad y el pluralismo por encima de esa verdad absoluta, como si el pluralismo en sí fuera un valor a celebrarse, por encima de la verdad completa o absoluta. Y en tercer lugar, la tolerancia de ideas, aun cuando esas ideas no corresponden a la realidad. Yo creo que esas tres cosas nos dan un marco de referencia, de definición para la sociedad postmodernista. Estaríamos hablando entonces de ausencia de absolutos, un aumento de diversidad, un aplauso, digamos, para lo que es el pluralismo y un aumento también de tolerancia de ideas. Sí, la idea en el postmodernismo es que nadie puede percatarse o percibirse o percatarse de la verdad absoluta, que lo único que tú puedes tener es una idea subjetiva de lo que tú crees que es la verdad, y entonces todo se vuelve relativo y hay un subjetivismo entonces marcado. Muchos, Miguel, pueden pensar que realmente toda situación tiene diferentes perspectivas, depende de quién la esté analizando, quién la esté viendo. Los hombres y las mujeres perciben el mismo hecho de forma diferente. Una persona, aún dentro del mismo género, un hombre a la edad de 20 años ve un hecho totalmente distinto de cómo lo ve uno ya a los 60 años. Entonces nos preguntamos hasta qué punto no es cierto de que la verdad, bueno, hay cierto relativismo en cuanto a evaluación de circunstancias. Quizás muchos nos están viendo y se preguntan en qué momento eso va a tener una implicación para mi vida, el que se acepte o no un valor absoluto, una verdad absoluta. Bueno, tenemos que ser cuidadosos porque no hay duda que la diversidad es algo que debe existir en las sociedades. Sin embargo, si tú nos das cierto marco de referencia, mira, dentro de esa diversidad o pluralismo, tú pudieras entender o tú pudieras expresar que tú tienes una preferencia de tener relaciones sexuales con niños, y eso cabría dentro de esa sombrilla de pluralismo y diferencias de opiniones, pero no puedes vivir de esa forma, no lo puedes llevar a la práctica, la sociedad se te derrumba cuando vives así. Sin embargo, Miguel, hay un lado positivo de ese pluralismo, es algo que ha sido aplaudido por sociólogos que entienden que esa diversidad, que eso ha sido ayudado por el sistema de globalización, por lo que hemos alcanzado como sociedad, y que es un paso hacia adelante, porque eso nos ayuda a desarrollarnos, el intercambio de ideas diferentes y de experiencias diferentes. Bueno, mira, una vez más, estamos a favor del pluralismo. De hecho, eso es lo que garantiza que este mismo cristianismo que profesamos tenga cabida dentro de esa sociedad, que sea protegido. Pero eso no es el punto, Patricia. El punto o la dificultad está en cuando tú entiendes que ese pluralismo en sí mismo es lo que le va a brindar establecimiento o estabilidad y fortalecimiento a la sociedad, olvidando que históricamente esta es la única generación que está tratando de levantarse sin un grupo de valores absolutos. Nunca antes había ocurrido. Entonces, Miguel, yo pienso que nosotros, aún como cristianos, se entiende y se aplaude el que haya que ser tolerante. ¿Hasta qué punto este nivel de tolerancia va a tener que ser aplaudido, va a tener que ser reconocido? El mismo cristianismo lo aplaude y entiende que debe ser así. Claro, yo creo que donde hemos fallado hoy en día, Patricia, es hacer la diferenciación entre lo que es ser tolerante de personas
lo cual aplaudimos y el cristianismo está en favor de eso. Y otra cosa es ser tolerantes de ideas erróneas que no corresponden a la realidad y que por tanto no pueden producir una sociedad estable. Esos son dos conceptos muy diferentes. O sea, tenemos que ser tolerantes hacia las personas, pero igual hacia las ideas de otros. Sin embargo, estas ideas tienen que ser analizadas para ver qué tanto corresponden o no con la verdad. Claro, cuando tú hablas de tolerancia de las personas, estás hablando de un egalitarianismo. Y en favor de eso estamos. Vamos a traer este término a pantalla para poder definirlo porque es un término muy desconocido para muchos. ¿Egalitarianismo significa? Básicamente significa poder o establecer que todas las personas, o afirmar, estar de acuerdo que todas las personas tienen la misma dignidad, el mismo valor, los mismos derechos. Eso es diferente a decir que todas las ideas son igualmente válidas, porque ideas que no corresponden a la realidad no pueden ser igualmente válidas. No pueden tener el mismo valor, el mismo, incluso generar los mismos derechos que otros. No deben, no pueden. Miguel, es bueno el momento para irnos a nuestro segmento de Así Dice, en donde preguntamos entonces cómo se define en la sociedad lo que es el posmodernismo, qué caracteriza este movimiento. ¿Acaso estamos viviendo esos tiempos nosotros como sociedad latinoamericana? ¿Qué es la posmodernidad? A juicio de diferentes autores, hablar de posmodernidad implica hablar de una segunda modernidad. ¿Qué implica esta segunda modernidad? Un replanteamiento de todas las teorías, normas, estilos de vida, la democracia, la política, es decir, una redefinición de todos los valores y actitudes sociales, políticas, económicas y así sucesivamente. Está asignada fundamentalmente por cambios profundos al interior de la tecnología, la comunicación, que han redefinido el espacio y han redefinido lo local frente a lo global. La principal característica, a mi juicio, es la individualización. Dios, la naturaleza y el sistema social están siendo sustituidos por el individuo. Otro elemento fundamental en esa redefinición de los modos y estilos de vida implica cambios significativos al interior de la familia, al interior del matrimonio, las madres solteras, la cohabitación no matrimonial o parejas de hecho, el matrimonio sin hijos, es decir, todo ha cambiado. Una profunda redefinición de lo local frente a lo global. Estamos viviendo en una sociedad que está conectada globalmente. Este es otro aspecto fundamental. No hay valores absolutos bajo ninguna circunstancia, porque la sociedad está en permanente cambio. Un valor fundamental era la familia, por ejemplo, y la socialización. Vemos cómo ese proceso de socialización depende fundamentalmente de los medios tecnológicos. Una unidad familiar hoy ya prácticamente se va disolviendo porque no conviven juntos ni padres ni hijos. La religión juega un rol importante. Y vemos hoy también como muchas personas buscan a Dios, pero es un Dios buscado desde mi perspectiva en una razón de carácter individual. Dios está profundamente relativizado en lo que respecta a la búsqueda de esa firmeza de valores. Cada vez más jóvenes, personas maduras de esta nueva generación, no están centrando sus grandes expectativas en Dios. Están centrando más sus grandes expectativas en ellos mismos. Ya Dios no es el ser absoluto que todo lo puede, a lo cual todo se le puede dejar, no. Ya hay una nueva valoración. Miguel, ¿qué lugar ocupa
esta Biblia, la Biblia que se autodefine como verdad absoluta en todas las áreas que toca, ¿qué lugar ocupa la Biblia entonces dentro de las corrientes posmodernistas que marcan nuestros tiempos? Bueno, debiera ocupar el mismo que siempre ha ocupado, y es la supremacía de esa verdad sobre el hombre, el carácter autoritario que tiene sobre toda la humanidad, porque es algo que Dios ha legislado. Pero en la mente del hombre postmodernista ocupa un lugar inexistente, porque él no cree que hay una verdad absoluta, y eso es exactamente lo que la Biblia dice ser. Un postmodernista sentado aquí en esta silla ni siquiera te va a considerar que no estás en lo correcto. Él no te puede decir tú estás equivocado, porque al decir esto, al afirmar esto, él estaría tomando una posición absoluta que es contraria a su naturaleza, a lo que ha sido influenciado a pensar que todo es relativo. Claro, lo más probable es que él trate de llamarme cerrado de mente, superficial, ingenuo, simplista, cualquiera de esas cosas, pero él va a evitar el término de llamarme. Él va a dejarte que tú sigas con tu creencia, claro, y va a decir, bueno, él entiende eso, pero yo no lo acepto, no tengo, claro, por qué aceptarlo. Él prefiere quedarse en la indefinición, que es otra la característica de este movimiento. Este movimiento odia las definiciones. ¿Por qué? Porque las definiciones implican cierto dogma, cierto absolutismo en ciertas áreas que tú defines en las definiciones, y prefieren todos entonces negar y odiar incluso cualquier posición dogmática sobre lo que sea. Y qué inseguridad e inestabilidad puede producir eso. Imaginemos de repente que no podamos ni siquiera, que decidamos que la interpretación de las leyes va a ser relativa, que un semáforo en rojo no va a considerarse como una señal de alto ahí, sino que según tú llegues a la intersección, si lo ves que está en rojo, tú vas a tener la apertura de poder decidir si tú puedes cruzar o no, si ves que vienen los vehículos, todavía te da tiempo a pasar o no. Estaríamos tomando así una posición relativista incluso frente a las leyes. ¿Es posible incluso aplicar este tipo de pensamiento? Es incongruente, no se sostiene una sociedad así. Si lleva el pensamiento postmodernista a la práctica, tú ni siquiera puedes legislar nada, porque cualquier legislación implica cierto grado de absolutismo sobre tu vida. El que haya entendido eso que tú acabas de decir y que estamos tratando de enfatizar, le ha puesto el dedo a la llaga. Tú puedes hablar de una forma postmodernista, lo que no puedes hacer es vivir con lo que profesas y con lo que crees. La Biblia en medio de una sociedad postmodernista. Miguel, salíamos discutiendo acerca de la posición de la Biblia en medio de las corrientes postmodernistas, y me pregunto hasta qué punto una sociedad que es abierta para aceptar y dejarse influenciar por corrientes orientales en sus prácticas religiosas y demás, e incluso en estilos de vida, esa misma sociedad cuando se enfrenta con la Biblia le resulta difícil de aceptar a esa mente posmodernista, no la abraza con la misma apertura con que se atreve a abrazar otras corrientes. Claro, en primer lugar, como él rechaza todo concepto de absolutismo o de verdad absoluta, pues la Biblia es una de esas verdades que él va a rechazar. Eso es lo primero. En segundo lugar, él tiene una concepción muy personal del mundo sobrenatural que ese hombre entiende que cada cual debe crear su propia idea de ese mundo sobrenatural, lo cual la Biblia no te permite. Y en tercer lugar, hay otro gran problema, y es que el hombre postmodernista tiene un desdén por todo lo que implique una autoridad sobre el hombre. Y para entender esto, Patricia, aunque esto ha tenido una evolución, yo he querido traer un cuadro que quisiera que compartamos y discutamos a lo largo del programa, de cómo el tiempo y la historia del pensamiento del hombre la podemos dividir en tres grandes periodos: el periodo premodernista, el periodo modernista y el periodo postmodernista. Y es sorprendente, aquí vemos las fechas que abarcan estos periodos de pensamiento. El primero va desde el año 1000 antes de Cristo hasta el 1500 después de Cristo. Sin embargo, el próximo, que es el modernismo, simplemente abarca del año 1700 a 1970. Estamos hablando que la línea que abarcó el pensamiento postmodernista es mucho más amplia, y de repente tenemos una corta y el postmodernismo ya en contraposición al modernismo simplemente inició en el año 1980 en adelante. Estamos hablando una diferencia en cuanto al rango y que abarca el tiempo bastante distinto. Sí, mira, tienes un espacio ahí, ¿verdad? Un abismo, si pudiéramos decir, de 200 años entre el 1500 y el 1700, donde surge la era de la razón. Ahí se estaba en el umbral ya de la era moderna. Y mira algo interesante, como mencionabas, la primera etapa del premodernismo dura unos 2500 años.
pero la segunda etapa básicamente dura 200, 250 años. O sea, una décima parte, digamos, de lo que duró la primera parte. Claro, y eso no es por accidente. En la primera parte, en la época premoderna, había un concepto de Dios, y aunque no todo el mundo estaba de acuerdo en cuál era ese concepto, había la creencia en una verdad absoluta. Cuando tú comienzas a despegarte en la época moderna de la idea de Dios, esa época solamente dura 200, 250 años, y probablemente la era postmodernista en la que estamos quizás no dure 50 años. No sabemos qué va a continuar, pero no va a tener la misma duración ni siquiera de la anterior. Miguel, ¿entiendes que persiste un cuestionamiento de la existencia de hoy de Dios y de su revelación, esa revelación que dices que se plantea en la Biblia como verdad absoluta? ¿Persiste ese cuestionamiento de esa existencia de Dios aún hoy? Bueno, más que un cuestionamiento, Patricia, la idea del hombre postmodernista acerca de Dios no es que no existe. Él tiene una idea mística de ese Dios que implica que Dios es lo que tú quieras que ese Dios sea, y que y como tú lo concibas, ese es tu Dios, y que no hay problema con eso. Es una especie de misticismo fundado en nada. Entonces, esto que tenemos aquí, que hemos venido hablando, vamos a ir definiendo debajo de cada uno de estos periodos lo que han sido las posiciones, las afirmaciones de cada uno de estos tiempos. En el cuadro puedes ver que tanto en el premodernismo como en el modernismo tenemos igualdad en cuanto a la apreciación de lo que era la verdad. Se entendía que la verdad era objetiva en el primero como en el segundo. Sin embargo, ya el postmodernista entiende que la verdad es relativa. Claro, en los dos primeros periodos era más fácil la enseñanza de la Biblia, porque por lo menos el hombre de ese tiempo creía en que había algo absoluto. Entonces, tú podías razonar con él. Quizás él no iba a estar de acuerdo contigo, pero podían estar de acuerdo en que había una verdad absoluta. Al ponerte de acuerdo en eso, tú podías comenzar a discutir con él y a razonar de que tu verdad, la Biblia, era esa verdad absoluta. Había algo en común entre uno y otro. El reconocimiento de una verdad objetiva. Absolutamente, pero ahora no, todo es relativo. Y es algo que nos luce incluso contradictorio cuando lees el término verdad relativa. Y recuerdo en una ocasión que habíamos comentado que cuando alguien te dice que no hay un absoluto, la mejor forma de responder a eso es: ¿estás absolutamente seguro que no hay absoluto? Porque en ese momento la persona va a verse contra la espada y la pared, y la necesidad que va a tener es de afirmar algo categóricamente que vaya en contra de lo mismo que está afirmando. Claro. Mira lo difícil que es, Patricia, a presentar la Biblia como la verdad a un hombre postmodernista. Es que él está totalmente cerrado a la posibilidad de que tal cosa exista. Entonces, como la Biblia es una verdad absoluta, él está totalmente cerrado a la posibilidad de que pueda ser verdad, y no va a poder entenderla. Él va a rechazarla, en ocasiones a odiarla incluso. Vamos a hablar de este concepto de verdad objetiva, y recuerdo que aún Pilato hizo esta pregunta cuando Jesús le respondía y le decía: por esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz, le dijo Jesús a Pilato, y Pilato en ese momento le responde: ¿y qué es la verdad? Bueno, una buena pregunta, ¿verdad?, que muchos filósofos se han hecho a través de los años y la han respondido de forma diferente, pero la definición más concreta, más simple: la verdad es aquello que corresponde a la realidad, independientemente de que tú la creas, la rechaces, la percibas, la distorsiones, independientemente de que tú la hayas percibido equivocadamente. Mira una buena ilustración: tú tomas una cuchara, la metes dentro de un vaso de agua, la miras, ¿verdad?, a través del vaso de cristal, y la cuchara debajo del agua te parece torcida. Sí, se ve distorsionada su imagen. Correcto, pero la realidad es que la cuchara está derecha. Esa es la verdad, de que la cuchara está derecha. Ahora, tu apreciación de esa verdad está distorsionada, pero la verdad no cambia. No importa si tú la has apreciado distorsionadamente o no, la verdad sigue siendo lo que es, corresponde a la realidad. Y la realidad de la cuchara es que está derecha. Miguel, en este programa que estamos tratando el término de la verdad dentro de los tiempos postmodernistas, nos ha llevado a estudiar un poco, un estudio comparativo has traído aquí con este cuadro, donde están ilustrándose los tres tiempos en lo que ha sido dividido, categorizado de una forma u otra el pensamiento humano: el premodernismo, el modernismo, el postmodernismo. Y estábamos hablando que hoy día estamos viviendo lo que ha sido denominada la época postmodernista, donde, a diferencia de años atrás,
Se plantea que la verdad no es objetiva, sino que es una verdad relativa. Revisemos ahora en un segundo renglón la creencia o la posición que tiene la sociedad frente a lo sobrenatural, en contraposición a cómo había sido su pensamiento en épocas anteriores. Bueno, en el premodernismo, que es lo que estamos viendo ahora, el primer renglón, había una creencia en lo sobrenatural. Durante ese tiempo surgieron diferentes concepciones religiosas, movimientos religiosos, sectas. Estamos hablando de 2500 años atrás, estamos hablando que empieza 1000 años antes de Cristo. Hasta el año 1500 aproximadamente. Había una creencia, no unificada, pero había una creencia de que lo sobrenatural existía. Y eso es importante porque nos permitía enseñar la Biblia más fácilmente a esa población. Y entonces en el modernismo, ya en los 1700 a 1970, vemos un cambio. Aquí hay un escepticismo acerca de lo sobrenatural. Sí, quizás no había necesariamente en todo el mundo, y en el hombre académico incluso, una negación absoluta de lo sobrenatural, sino un cierto escepticismo, como quien dice, bueno, quizás existe, pero la idea era esta, que si Dios creó el mundo, Dios se desconectó del mundo, de manera que no había conexión, había una cierta indiferencia de ese hombre hacia Dios porque no podíamos conocerlo ni él estaba conectado con nosotros. O el hombre entendía que había esa indiferencia de Dios hacia el hombre, que Dios también creó el mundo y lo dejó como a leyes. sus leyes naturales para que operaran. Sin embargo, entonces, en el posmodernismo hay otro cambio y tenemos aquí un conocimiento místico de lo sobrenatural. Sí, esto es lo sobrenatural y Dios es lo que tú quieres que sea. Y esa es la razón por la que en programas como de recuperación para alcohólicos y drogadicción se le habla que hay que creer en un poder superior y se le dice incluso, no importa si eso que tú crees es una piedra. Oye, si la piedra es el poder superior, entonces tenemos un grave problema, cuando yo pienso que eso inerte, muerto, tiene poder sobrenatural. Pero lo que sea que tú concibas... Queriendo infundirle a la persona ánimo a que crea en algo, que le confiera ese poder sobrenatural a algo, claro, aunque sea una piedra. Exactamente, como si eso fuera a tener poder sobre ti, ¿verdad? O sea, lo que el hombre piensa es lo que va a tener el poder de hacerlo sobrenatural o no. Entonces tú concibes a Dios como tú quieras. Me pregunto, Miguel, ¿hasta qué punto, cómo ha infiltrado o ha impactado a la iglesia cristiana esta apertura a estas corrientes? Definitivamente que lo ha hecho, Patricia, porque dentro del movimiento cristiano tú tienes gente despegándose de la revelación de Dios, a pesar de que afirma que esa es la revelación, y hablándote de un Dios entonces que es solamente todo amor, que es solamente de todo bendición. Y cuando tú le hablas a esa persona de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, de la severidad de su disciplina, con frecuencia la respuesta es, mi Dios no es de esa forma, mi Dios no es así, mi Dios actúa de esta forma. Han concebido a Dios también a su manera, igual que la forma mística de la mente posmodernista del que no cree en la Biblia. Momento de irnos a nuestro segmento en paralelo, donde preguntamos entonces cómo se refleja esta apertura en nuestra mente posmodernista, que como sociedad hemos sido impactados. ¿Cómo se refleja esto en nuestras experiencias religiosas de hoy? ¿Ha infiltrado nuestra experiencia religiosa el movimiento posmodernista? Hoy en día vivimos en la posmodernidad, mejor definida como la época del yo, en donde el individuo no acepta los valores absolutos ni las posiciones radicales, sino que adopta posturas cómodas en las que renuncia a discutir sus opiniones y en la que se destaca por la necesidad de producir y consumir conocimiento. Su lema más utilizado es hoy en día el de vive y deja vivir. En los últimos años nos hemos visto saturados por libros sobre meditación trascendental, cuidado del cuerpo, remedios para la crisis de la vida adulta, técnicas sexuales, psicoterapia, control mental, entre otros temas. El hombre posmoderno ha concentrado todas sus fuerzas en la realización personal y en el cuidado de su cuerpo y su salud. Pero en la posmodernidad no solo contamos con los medios y recursos ya antes mencionados, sino que ella trae consigo a Dios, un Dios que viene a formar parte de una religión inusual, denominada como la religión light, un Dios ligero. Debido a la gama de ofertas y corrientes que tiene el hombre posmodernista a su disposición y dado a que esto obedece a verdades relativas, con frecuencia se encamina a preparar lo que se podría denominar como su propio pastel religioso, como es el caso de la denominada cienciología. Las creencias centrales de la cienciología son que cada persona es un ser espiritual inmortal y que las personas son básicamente buenas,
Su finalidad es un mundo sin guerras, sin crímenes ni locura, donde la gente buena y decente tenga la libertad de alcanzar sus metas. Para aquellos que genuinamente se encuentran en una búsqueda espiritual, este tipo de movimientos representan una amenaza, pues sin saberlo entran en contacto con diversas prácticas propias de religiones paganas, que lejos de llevarlos a la verdad, los van a situar de espalda a ella. Y es que ante tanta diversidad, ¿quién finalmente tiene la verdad absoluta? ¿Es cierto que todas las religiones conducen al mismo camino? ¿O por el contrario existe una verdad absoluta? ¿Acaso no fue Jesucristo el único que afirmó en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí. Hasta la próxima. En Paralelo. Finalmente, en el cuadro teníamos el tema de la autoridad como un tercer renglón. ¿Cómo percibe el hombre esa autoridad a través del tiempo? ¿Cómo lo ha percibido a la autoridad? Bueno, en la primera etapa, la era premoderna, el hombre creía que Dios era esa autoridad. Había un concepto de Dios que difería de persona a persona, pero la persona creía que ese Dios tenía autoridad sobre el hombre. Y a diferencia de esto, entonces, en el modernismo tenemos que se cree en la autoridad de la ciencia. Es la ciencia la que tiene esa autoridad. Exacto. En esta etapa ahora, Patricia, de 1700 hasta el año 1970... Que es cuando viene Darwin, que plantea su tesis de la evolución y demás. Entonces, el concepto de que hay una autoridad máxima todavía existía. Lo que había cambiado era dónde radicaba esa autoridad. Ya no en Dios, en la era moderna. No se basa en lo que Dios ha revelado, sino en la ciencia. Pero eso ha evolucionado hasta el punto de que hoy en día nadie tiene autoridad sobre nada ni sobre nadie bajo lo que es ahora la mentalidad postmoderna. Nadie tiene la autoridad. Y me pregunto, Miguel, ese hombre postmoderno, ¿tú no crees que hay algo que sí le llama la atención de la ciencia y que dice, oye, yo soy lo suficientemente avanzado como sociedad como para entender que lo que la ciencia me dice, eso es? Mira, Patricia, lo que es interesante, el hombre postmodernista ha comenzado a cuestionar aún la ciencia. El movimiento que tú ves hoy en día, que prefiere la medicina natural y prefiere test y prefiere ciertas tomas, ¿verdad?, como le llaman, o ciertas medicinas que supuestamente... Son procedimientos naturales. Que vienen de árboles, de aquello, de raíces, es porque él tiene una gran duda y sospecha, y lo oímos a veces en el mismo consultorio, acerca de todo lo que es el mundo de la ciencia médica. La realidad es lo siguiente, cuando tú comienzas a despegarte de la idea de que existe una verdad absoluta, obviamente tú vas a tener que dudar de la ciencia, porque no es solamente la Biblia que hace reclamaciones absolutas. La ciencia muchas veces tiene definiciones, aseveraciones. Las leyes de la ciencia, las teorías que plantean, la física, la química, todo tiene... Muy absolutista. Bueno, mira otra área donde la ciencia es cuestionada. La ciencia ha afirmado por muchos años que el universo entero tiene un orden. Sin embargo, hoy se quiere apelar erróneamente a la física cuántica, que habla de que los electrones y protones del átomo no tienen ningún orden y que por tanto no es verdad que el universo tiene que guardar un orden, algo que ha sido establecido por cientos de años con toda claridad. El hombre de hoy quiere apelar al mundo de la física cuántica para decir que no hay ningún orden en el universo. Una característica del movimiento postmodernista, Miguel, establecía que el hombre de hoy cuestiona toda autoridad, que no se somete a ella, que la cuestiona, que no entiende que debe haberla. Bueno, esa búsqueda, Patricia, es buena, siempre y cuando sea genuina, porque quieres encontrar la verdad. El problema del hombre postmodernista, él no tiene esa búsqueda, él no quiere encontrar la verdad, porque él no cree que existe. O sea, ese cuestionamiento con el que él vive frente a la autoridad, ¿entiendes que no es en búsqueda de la verdad? Él lo que quiere es debilitar la autoridad que un concepto, una idea, un Dios pueda tener sobre él, de manera que él pueda justificar su estilo de vida. Detrás de eso es que él está. Un estilo de vida que es conforme a lo que él piensa que es lo correcto. Y ese hombre posmoderno, Miguel, un hombre pensante, un hombre educado, le confiere así más peso a su experiencia personal, a lo que él entiende que son las formas en que debería regirse el mundo, digamos,
que a un estándar de valores absolutos. Y me pregunto, ¿qué hace que sea tan difícil para él abrazar un estándar de valores morales aún, y por encima de lo que pueda ser su experiencia personal? Mira, antes de contestarte qué hace que sea así, déjame decirte que eso que acabas de decir, del valor sobre la experiencia, está dentro de la iglesia hoy, aún dentro de la iglesia evangélica, que muchos han querido dejar a un lado lo que la palabra de Dios dice para abrazar sus propias experiencias y sueños y visiones, cuando muchas veces ellos contradicen la verdad de la palabra. Eso es parte de la influencia. Pero ¿qué es lo que causa eso, Patricia? El que tú prefieras las experiencias a una verdad. Después de la caída de Adán, la palabra de Dios describe al hombre con una mente entenebrecida, un corazón endurecido, una voluntad esclavizada, con labios mentirosos. Esa condición del hombre, descrita en Romanos 3 de una forma, yo creo que muy gráfica, y que yo he querido traer, ¿verdad?, para que podamos ver una vez más la autoridad de la palabra. Aquí está la cita de Romanos 3. Exacto. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, y te sigue describiendo la palabra de Dios, la condición, y dice finalmente el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese hombre tiene una inhabilidad para percatarse de la verdad de Dios por la condición de su mente y de su corazón. Dios tiene que venir a abrir el corazón, la mente, el entendimiento y a librar esa voluntad para que el hombre pueda entenderla y seguir la revelación de Dios. ¿Es esto algo que aplica al hombre postmodernista? Se pregunta mucho, y la respuesta a esta y otras de las interrogantes que hemos estado tratando aquí la podrá encontrar en los libros que recomendamos en nuestro próximo segmento. El primero de los libros que recomendamos en el día de hoy está lamentablemente en inglés porque acaba de ser publicado, pero pronto esperamos que esté en español también, como la mayoría de las obras de John MacArthur. Así es, Patricia. Hemos querido recomendar este libro, se llama The Truth War, o La Batalla por la Verdad, y yo voy a leer simplemente 2 o 3 o 4 de los títulos de capítulos, ¿verdad?, que van a ser discutidos en esta obra. ¿Por qué vale la pena batallar por la verdad? ¿Puede la verdad sobrevivir en una sociedad postmoderna? ¿Por qué debemos batallar por esa verdad? ¿Cómo la apostasía está surgiendo? ¿Y por qué debemos estar vigilantes ante lo que está ocurriendo? Todo eso en esta obra de John MacArthur, The Truth War. Y la próxima es de Antonio Cruz, a quien hemos recomendado con otras obras a lo largo de los programas que hemos venido discutiendo, y nos pareció muy interesante la perspectiva brindada aquí sobre el término de posmodernidad, cómo está visto esto y qué estamos viviendo como sociedad hoy. Así es, esta es una obra excelente. Delante en la portada dice, un estudio de la filosofía posmoderna y la proclamación del Evangelio en los tiempos actuales. Y dentro va a encontrar títulos como estos: 2 maneras de ver el mundo, la cultura moderna, la cultura posmoderna, fe y religión en la posmodernidad. Mira qué interesante esto: cristianismo a la carta, el evangelismo o el evangelio para un mundo en transición, etcétera, etcétera. Usted va a ser ampliamente bendecido con esta obra. Con todo lo que hemos descrito, Miguel, hasta ahora, qué difícil luce el proclamar la verdad bíblica en medio de la sociedad posmodernista que tiene estos cuestionamientos, que rechaza la verdad absoluta, etcétera, etcétera. Claro, sumamente difícil, pero por eso no vamos a dejar de proclamarla, Patricia. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es seguir el consejo que Dios le dio al profeta Ezequiel en momentos similares donde la gente tampoco quería oír la verdad. Y mira esta cita, donde dice: a los hijos de duro semblante y corazón empedernido, a quienes te envío, le dice Dios a Ezequiel, les dirás, así dice el Señor Dios, y ellos escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde, sabrán que un profeta ha estado entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas ni a ellos ni a sus palabras, aunque haya contigo cardos y espinas y te sientes en escorpiones, no temas sus palabras ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde.
les hablará mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Ezequiel 2, 4-7. El mensaje es el siguiente, para el ministro de hoy y para el cristiano de hoy. No te atemorices, no te dejes intimidar por la ofensiva de esta época postmodernista. Proclama la palabra de Dios, te escuchen o dejen de escuchar, para que se sepa que en esta sociedad, en este tiempo, ha habido voz de Dios que ha hablado a través de su palabra. No importa si quieren obedecerla o no, el estándar ha sido proclamado. Tenemos aquí una cita de un autor apellido Gervilla, en su obra Posmodernidad y Educación, nos sintetiza algo muy interesante. Dice, las principales características que definen la fe que se vive hoy, y en ese sentido tenemos estas tres cualidades. Dice, es una creencia cómoda, es una creencia emotiva y es una creencia bastante desconfiada de las instituciones y líderes religiosos. Vamos a revisar cómo lucen esas tres características de ese pueblo, de esa gente que está escuchando a personas que, como decías ahora mismo, están tomando el bastión y proclamando la verdad bíblica. Bueno, la fe no solamente es cómoda, es extremadamente cómoda. La gente quiere beneficios de iglesia y de lo que Dios pueda darles sin responsabilidades. Los ministros de hoy en día predican precisamente ese tipo de mensaje a base de beneficios, nada de sacrificio. El hombre no quiere sacrificarse por un ideal. Y cuando tú tienes eso, entonces, ¿qué tú vas encontrando? Una oferta hoy en día de iglesia por internet, donde no tienes que salir ni siquiera de la comodidad de tu casa para tú poder disfrutar de los beneficios de tener una iglesia. O por televisión, están las prédicas, está todo claro, ahí. Hasta el punto, Patricia, que hoy en día hay iglesias que durante ciertas semanas de Navidad cierran sus puertas, incluyendo fines de semana, para irse de vacaciones, tanto el ministro como los miembros, porque es una fe muy cómoda. La iglesia no es un club social. Hay necesidades en diciembre, igual que en el verano y en el resto del invierno o el otoño. Hay necesidades que llenar en el pueblo. Se necesita la proclamación de la voz de Dios en todo tiempo, pero bajo esta nueva fe cómoda, todo eso es permitible. Porque es una generación que no le gusta hablar de sacrificios, una generación que aún fuera de la iglesia se ve que hay un rechazo a cuando ya te piden algo de ti, que te tengas que sacrificar en tu tiempo, en tu espacio, que tengas que ceder derechos, etcétera. Es una generación que no muere por ningún ideal, eso es algo que ha sido demostrado. En el pasado se podía ser muy patriótico, porque habían ideales que el individuo estaba dispuesto a abrazar. Hoy en día está probado que esta generación nunca morirá por ningún ideal, es la generación del yo y después yo otra vez. El autor Gervilla planteaba en su libro Posmodernidad y Educación que la fe de hoy es una fe cómoda, es una fe emotiva y de desconfianza hacia los líderes. ¿Compartes, Miguel, esta posición, esta caracterización de estos tiempos? Definitivamente que sí, no simplemente porque la he leído, Patricia, es que la he vivido. Ese es el sentir de una gran cantidad de personas que quieren llamarse cristianos, que han abrazado la bandera de Cristo, pero quieren hacerlo de esa manera, a mi manera, con mucha comodidad. Sin sacrificios. Sin sacrificio, de una forma muy emotiva y todo el tiempo desconfiando de muchas veces verdades que la misma Biblia plantea. Te preguntaba, Miguel, si acaso estos sacrificios eran necesarios para poderse llamar uno cristiano y poder avalar que realmente uno está viviendo una fe verdadera. ¿Solamente aquellos que están haciendo grandes sacrificios son los verdaderos cristianos? Bueno, no, realmente no. Yo creo que independientemente de donde tú estés, no importa si tú eres un misionero o no, tú tienes que abrazar, si te llama cristiano, lo que Cristo dijo. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me lleve. La cruz es un símbolo de sacrificio. Hay un ideal que es su cruz, su causa. Hay que morir por ese ideal si es necesario. Y eso va a implicar entonces que yo adapte mi vida precisamente a esa demanda que la enseñanza cristiana me hace. El problema del cristiano, del hombre posmodernista y aún del cristiano posmodernista es que él quiere rechazar, él se quiere despegar de la historia incluso. Él quiere no tener continuidad con enseñanzas que históricamente se han enseñado en la Biblia, no solamente en la Biblia, en el seno de la iglesia misma, que le han dado la columna vertebral, la fuerza al movimiento cristiano. Y él quiere crear ahora mismo toda una serie de nuevas creencias basadas en experiencias personales, en emociones, en un emocionalismo
no bíblico y creer una fe no histórica, y eso no es bíblico. Eso es lo que nos habla ese segundo punto, de que la fe se está viviendo a modo emocional, Así Miguel. es. Pero me pregunto, Dios hizo las emociones y las emociones están ahí puestas por Él. Entonces hay un grupo de cristianos que han decidido renunciar a toda expresión de alegría y júbilo y viven una fe tremendamente reservada, aislada de sentimientos. Todos los sentimientos, malos y buenos, incluso llegan a entender que cuando una persona llora y se entristece porque ha tenido una pérdida, pues esa persona está simplemente dándole la espalda a Dios y no está confiando en el propósito de Dios para su pérdida, etcétera, etcétera. Es como un rechazo total a lo que son los sentimientos. Sí, no, o cuando llora en medio de una experiencia de alabanza y adoración. Yo creo que ambos extremos son malos, tanto el extremo emocionalista como el extremo que trata de suprimir las emociones, los sentimientos. Claro, si nosotros definimos una definición de adoración muy ampliamente aceptada, porque es incluso histórica, de que la adoración es la sumisión de todo lo que yo soy a todo lo que Dios es, si eso es verdad, entonces Dios merece ser adorado, incluyendo mis emociones. No podemos, por miedo a que algunos no sepan manejar las emociones, querer suprimir algo que se supone que yo debo estar adorando a Dios con eso también, porque es parte de mi naturaleza, la sumisión de toda mi naturaleza. Lo que tenemos que proveer es un marco bíblico. Eso te iba a preguntar, porque también se llega al descontrol dentro de ese tipo de experiencias de adoración, etcétera. Claro, por eso es que creemos que necesitamos formar un marco bíblico dentro de la misma iglesia, dentro de las experiencias de adoración, para poder expresar esa adoración de una manera que sea bíblicamente consistente. Y finalmente mencionábamos que una de las características de la fe de hoy es la desconfianza aún de los líderes religiosos. Vamos a hablar de esto antes de terminar. Bueno, yo creo que la desconfianza se debe a varias cosas. Por un lado, si no crees que hay una verdad absoluta, todo te va a parecer relativo. No puedo tener confianza en algo que siempre es relativo desde el punto de vista de tu perspectiva o la mía. Eso es uno. Yo creo que también el mal caminar de muchos creyentes, de muchos líderes y de instituciones religiosas ha contribuido a esa desconfianza porque no han vivido el estándar. Pero una cosa es desconfiar en una institución religiosa, en un pastor, en un ministro que no haya caminado bien, y otra cosa es querer desconfiar de las verdades enunciadas por Dios en su palabra. Pero hay esa desconfianza en el hombre que no cree en nada absoluto, todo lo ve de forma relativa, no admite autoridad sobre él. Todo dogma, toda enseñanza dogmática autoritaria la va a ver con sospecha. Con mucha pena, esa desconfianza en ocasiones ha sido avalada incluso con los escándalos a los que ya estamos acostumbrados a ver uno tras otro en televisión, donde las noticias reportan cómo líderes han tenido grandes reveses en su caminar con Dios. Miguel, a falta de absolutos, ¿cómo puede el hombre saber, entonces, el hombre de hoy, saber que está en el lugar adecuado, que está en el lugar donde están enseñando, están predicando lo que la Biblia realmente dice? Yo creo que esta es una pregunta en la mente de muchos que se congregan domingo tras domingo, pero también en la mente de muchos como usted que nos está viendo. Vamos ahora a nuestro segmento de preguntas donde respondemos inquietudes como esta. La primera pregunta dice, si creer en lo que Dios dice es básicamente cuestión de fe, ¿por qué nos afanamos tanto por defender la veracidad de la Biblia? Bueno, porque no es solamente cuestión de fe, es muy sencillo. Es una fe, pero es una fe racional. De hecho, el libro de Romanos, capítulo 12, dice que nosotros debemos renovarnos por medio de la transformación de vuestra mente. Tal cual el hombre piensa, así él es. La mente es vital para creer la palabra, ¿no? El entendimiento de su palabra es vital. De hecho, la batalla donde más arrecia es en la mente del hombre. Y precisamente por eso estamos tratando de defender la veracidad de la Biblia, para probar al escéptico que esta es una palabra confiable. Y luego entonces habrá un trabajo sobrenatural que Dios tiene que hacer en el individuo, que tiene que ver con su fe. Pero hay una parte de la mente, del entendimiento del hombre, que tiene que ser convertida a través de la palabra. Y es su mente misma. La próxima pregunta dice, he escuchado decir que Dios ha abandonado este mundo a sus pecados.
¿Puede Dios no amar a un individuo o a una nación y abandonarle para que se pierda? Digamos, ¿es consistente esto con el carácter de Dios? Sí, yo creo que hay varias observaciones que hacer ahí. Primero, la palabra abandonado este mundo, no lo ha abandonado, porque para eso envió a su Hijo, precisamente, a rescatar aquello que se había perdido. Si lo hubiese abandonado, no hubiese hecho nada. Y Dios tiene toda una historia tratando de hacer y rescatar al hombre. Entonces eso es lo primero. Lo segundo sería, si Dios puede en un momento dado abandonar a un individuo, una nación, para que se pierda, absolutamente. Claro que Dios hace eso después de haberle enviado mensaje tras mensaje, después de haber ejercido su gracia, su misericordia, pero cuando esa población decide rechazar a Dios a pesar de las múltiples advertencias, como ocurrió en los tiempos de Noé, y 120 años después la población seguía sin creer, Dios maldijo el resto del planeta. Y volverá a ocurrir otra vez, y sigue ocurriendo. Después de múltiples advertencias, Dios abandona al hombre que insiste en rechazarlo. Y paga con sus propias consecuencias. Claro, lo que ha hecho. Lo que ha hecho. Preguntas@respuestastv.org es nuestro correo donde puede hacernos llegar sus inquietudes, sus preguntas, al igual que visitando nuestra página www.respuestastv.org. Ahí se dirigen a la sección de preguntas y nos hacen llegar sus comentarios. Te hacía la pregunta anteriormente, Miguel, ¿cómo puede el hombre de hoy saber con certidumbre que está en el lugar, que está congregándose en el lugar donde se está predicando la verdad absoluta? Él tiene un espejo donde él puede mirarse y puede mirar al lugar donde él está siendo predicado, la Biblia. Él necesita escudriñar la palabra y comparar lo que oye con lo que está en la Biblia. La autoridad de un pastor, mi autoridad, la autoridad de un sacerdote, no está en su posición, está en la verdad de la Biblia que él abraza o no abraza. Con su vida, con su andar, así como con lo que predica. Con su predicación. Si lo que proclamo en este programa, si lo que proclamo detrás de un púlpito, o cualquier sacerdote o ministro de la palabra, no concuerda con la palabra de Dios, yo estoy en la necesidad y en la obligación delante de Dios de complacerlo a Él antes que al hombre y por tanto rechazar lo que es fabricación del hombre y abrazar lo que es revelación de Dios. Miguel, ¿sabes una cosa? Creo que algunos que nos están viendo, que han visto lo que hemos explicado acerca del movimiento posmodernista, al escucharlo, quizás antes no habían dicho yo soy posmodernista, pero al escuchar los rasgos, cómo está marcado este movimiento, pueden identificar en su vida que realmente hay rasgos, que hay una influencia en su pensamiento, en su forma de actuar, en su forma de tomar decisiones, que han sido marcados por la época, por la generación en la que nos ha tocado vivir. Entonces, esa persona que ahora se está dando cuenta que tiene influencia posmodernista, ¿qué debe hacer? Yo creo que es muy buena pregunta al concluir este programa. Yo creo que como todo, Patricia, requiere una introspección. Yo creo que necesito revisar mi vida, mis creencias, mis prácticas a la luz de lo que hemos estado hablando aquí. Hasta dónde yo acepto o no la Biblia con todo lo que dice como la verdad absoluta de Dios. Y estoy dispuesto a que cuando encuentre algo que no concuerda con esa Biblia, a modificarlo, a rechazarlo, a dejarlo a un lado y a admitir hasta hoy, yo había creído esto, yo había vivido de esta forma, pero de hoy en adelante prefiero hacer lo que la palabra manda. Eso por un lado. Hasta dónde la forma en que yo concibo a Dios realmente corresponde a lo que Dios ha revelado en su palabra y hasta dónde simplemente lo que me han transmitido otros desde un púlpito, desde una televisión, y yo he ido abrazando cosas simplemente porque alguien con cierta autoridad lo enseñó. Hasta dónde yo respeto la autoridad de la palabra por encima de la autoridad de cualquier otro, hasta dónde yo estoy dispuesto a someterme a una autoridad superior, como la palabra manda, o hasta dónde yo he estado cuestionando todo lo que me huela a autoridad. Cuando tú comienzas a hacer esas comparaciones, hasta dónde la fe que estoy viviendo es una fe cómoda, que es otra de las características, hasta dónde lo que yo creo hoy guarda una continuidad con lo que es la fe histórica. Como una ilustración, ya terminando, hoy en día está muy de moda el movimiento de los apóstoles, una vez más. Pero ¿qué ha pasado? Que desde el año 100, 90 y tanto, cuando murió Juan, hasta el año 1980, no había prácticamente no había nadie que se llamara apóstol. Esa descontinuidad con la historia debe hablarnos a nosotros de que no puede aparecer algo ahora totalmente descontinuado con la fe de la iglesia primitiva.
La continuidad de la fe cristiana con la historia de la fe cristiana es importante y es algo que la mente postmodernista no quiere creer ni siquiera en la historia. Es un ejemplo cómo el cuestionamiento puede ser usado positivamente. Claro. Esa introspección, cuestionarnos a nosotros mismos, nos puede ayudar entonces a salir a camino en medio de esta sociedad postmodernista que vivimos. Definitivamente que sí, Patricia. Muchísimas gracias, Miguel, por haber compartido esto con nosotros. Gracias a ti. Y a ustedes, amigos, recuerden nuestra página de internet www.respuestastv.org, donde pueden encontrar no solamente los resúmenes de los programas que estamos preparando, sino también mucha información acerca de los programas anteriores. Pueden hacernos llegar sus inquietudes, sus preguntas, y esperamos que la visiten para que sea de enriquecimiento para su vida también. Será hasta la próxima, entonces pasen muy buenas.